Reemprendemos de nuevo las sesiones profesionales de este quinto Foro Edita, en esta edición especial en streaming, en la que ustedes nos están siguiendo ahí, al otro lado de las pantallas. Y lo hacemos ya en su recta final. Vamos a arrancar de nuevo y lo hacemos con una ponencia que va a llevar por título La propiedad intelectual en el mundo. Es una ponencia a cargo de Hugo Setzer. La propiedad intelectual es un asunto realmente complejo, poliédrico, pero fundamental para la subsistencia de los creadores. Es un verdadero laberinto en el cual nos va a adentrar un experto en la materia, probablemente el mejor guía posible en este tema, que es Hugo Setzer, que nos espera en Ciudad de México. Vamos a abrir, por tanto, una ventana en este Foro Edita con Ciudad de México, donde ya nos espera Hugo Setzer. Hugo, bienvenido a este Fórum Edita 2020. Muchas gracias. Muchas gracias también por esa introducción. No estoy seguro que sea un especialista, así como se ha mencionado, pero sí con la perspectiva de la industria editorial y la perspectiva de un editor en torno a lo que está pasando con el tema de la propiedad intelectual y de los derechos de autor, que coincido que es totalmente importante. Bueno, es usted realmente modesto, pero bueno, ha ocupado cargos muy relevantes en toda la cadena del libro. Ha sido, por ejemplo, presidente fundador del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, CEMPRO, y actualmente presidente de la Unión Internacional de Editores. Hugo Setzer, le escuchamos con mucho gusto desde esta orilla y desde todas las orillas de Internet. Su tiempo. Gràcies. Bona tarda a tots. Moltes gràcies als meus amics del Gremi d'Editors de Catalunya. En particular a su presidente, Patrici Tixis, quien es también miembro distinguido del Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de Editores, por su amable invitación para participar este año en el prestigiado Foro Edita. Y nada más para poner un poco en contexto, para comenzar, ¿qué es la Unión Internacional de Editores? La Unión Internacional de Editores es la mayor y más importante federación de asociaciones de editores, que tenemos 83 asociaciones miembros en 69 países. Por ejemplo, la Federación de Gremios de Editores de España, que es miembro de la Unión Internacional de Editores desde hace mucho tiempo. Y fundamentalmente a lo que nos dedicamos en la Unión Internacional de Editores es a representar los intereses de editores de todo el mundo, fundamentalmente, y hay más cosas que hacemos, pero fundamentalmente, y se podría decir de manera abreviada, en dos grandes temas que tienen que ver con la libertad de publicación y con el derecho de autor. La libertad de publicación es, por supuesto, muy importante. A veces en algunos de nuestros países se nos olvida un poco los problemas que puede haber debido a que, bueno, por ejemplo, en España, en México, hay algunas otras cosas, pero no tenemos realmente un problema de censura y a veces se nos olvida los problemas que pueden presentarse, como el ganador de nuestro premio Voltaire, que acabamos de premiar este año a una editorial de Vietnam que hacen su trabajo pues realmente en una especie de editores, como dicen, como de guerrilla, tienen que montar y desmantelar la editorial a cada rato porque los persiguen y porque cuando son casi la única editorial independiente en Vietnam. Pero pues todo este tema, incluso si tenemos esta libertad de publicación, si no tuviéramos este marco legal del derecho de autor, pues no serviría de mucho también tener toda esta libertad para publicar. Y lo que hacemos en la Unión Internacional de Editores, todo este trabajo que hacemos, por un lado, lo hacemos de una forma muy importante en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en donde hay actualmente todo un debate en torno y una pretensión de imponer más excepciones y limitaciones o introducir a las legislaciones nacionales mayores excepciones y limitaciones al derecho de autor. Y de la misma forma trabajamos a nivel nacional con nuestras asociaciones miembros de la Unión Internacional de Editores. Y bueno, nada más para poner en contexto también todo este tema del derecho de autor, que efectivamente también, Tony, decías de lo importante que es este marco legal del derecho de autor que conocemos hoy en día. De hecho, se remonta al Estatuto de la Reina Ana, aprobado en 1710 en Inglaterra. Este estatuto puede considerarse la primera regulación legal del derecho de autor. Con su implementación se asentaron los principios jurídicos
que hoy sustentan los derechos de propiedad intelectual. Y nada más quiero hacer mención de esto, me parece muy relevante, porque este marco legal en el que llevamos 300 años ya siendo regidos por este marco legal, ha permitido el florecimiento de una pujante industria editorial en la que miles de autores de todo el mundo confían en que será retribuido su esfuerzo para dedicar largas horas a escribir. A los editores la seguridad de poder recuperar su inversión. Y me parece que lo que es más importante es que ha proveído a la sociedad de una cantidad de información publicada como nunca antes en la historia de la humanidad. Y todo esto gracias al derecho de autor. Como sabe, yo creo, cualquier estudiante de primer derecho de economía, pues todo es cuestión de tener los incentivos correctos. Y el marco legal del derecho de autor lo que ha hecho es generar los incentivos correctos para que los autores puedan escribir, para que los editores puedan invertir, y eso ha generado un volumen de información realmente impresionante, que si nos ponemos a ver toda la información que hay hoy día publicada, realmente es impresionante. Pero ahora, ¿qué ha pasado en los últimos años y cuáles son los riesgos? Y una de las cosas me parece muy importantes que ha pasado en los últimos años es que ha venido devaluando este concepto del valor de la propiedad intelectual. Por un lado es difícil porque es un intangible, o sea, no es lo mismo decir, pues yo soy dueño pues de este móvil o de esta camisa o de esta corbata y la tengo en la mano, que decir, oye, soy dueño de una propiedad intelectual que es un intangible y que a veces es difícil de ver, a veces lo confundimos confundimos el contenido con el contenedor y decimos, bueno, pues es que como el libro es mío, yo puedo hacer con él lo que quiera, incluso reproducirlo, y resulta que eso no se puede. Bueno, sí se puede, pero no se debe. Y bueno, ¿qué ha pasado con los nuevos modelos de negocio? Fundamentalmente el que se han desarrollado empresas tecnológicas de un tamaño que no hemos visto tampoco nunca antes, o sea, son empresas gigantescas cuyo modelo de negocio es diferente. Su modelo de negocio es vender publicidad, y para vender publicidad necesitan tener contenidos y contenidos gratuitos para poder vender publicidad. Y esto ha tenido una influencia muy importante en la sociedad porque se ha generado toda una corriente en donde ya pues nos parece muy normal que los contenidos deberían de ser gratuitos, como para qué habría que pagar por los contenidos. Ya se nos hace muy normal también que recibamos por WhatsApp un PDF, por supuesto ilegal, de un libro, pero no nos damos cuenta que es ilegal y pensamos que es normal. En este sentido de la publicidad, el director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Francis Gorey, me decía recientemente en una entrevista que le hice y que está disponible en la página de internet de la Unión Internacional de Editores, y para quien tenga interés le recomiendo ver esta entrevista con Francis Gorey, me decía lo siguiente: mira, el derecho de autor es el principal modelo de negocio para regresar valor a los creadores y a sus asociados de negocio. Y ha sido así por mucho tiempo, ¿sabes? Varios siglos. Yo no lo veo reemplazado por algo como la publicidad. Y de hecho, el autor también de un libro muy interesante también que puedo recomendar mucho, que se llama World Without Mind, The Existential Threat of Big Tech, Franklin Foer, cita al periodista Robert Levine, que dice lo siguiente sobre las grandes empresas tecnológicas. Google tiene tanto interés en contenidos gratuitos en línea como tiene General Motors en gasolina barata. Es por eso que la empresa gasta millones de dólares en su intento de debilitar al derecho de autor. Y esto no es nada más una expresión así dicha a la ligera. Para muestra un botón que en España conocen muy bien, solo hay que ver lo que sucedió en Europa en 2019 con el debate sobre la Directiva de Derechos de Autor en el mercado único digital. ¿Y qué ha pasado alrededor del mundo? Diré nada más brevemente, porque yo creo que no me va a dar tiempo, pero brevemente que efectivamente ha habido casos, ha habido noticias malas, muy malas, algunas positivas. Ejemplos muy negativos han sido el caso de Canadá,
que la Unión Internacional de Editores tanto hemos venido comentando y hemos estado apoyando a nuestros colegas canadienses también a lo largo de los últimos años, porque en 2012 se introdujeron cambios en la legislación del derecho de autor con excepciones y limitaciones muy amplias a nivel educativo. Y entonces se dijo, pues si es para educación, pues todo se vale en cuanto a reproducir obras protegidas por el derecho de autor. Y eso lo que provocó a lo largo de estos 8 años fue un impacto catastrófico en la industria editorial canadiense, y lo que es peor, ya no, o sea, hay editoriales y sobre todo editoriales pequeñas y medianas canadienses que han tenido que cerrar sus puertas, editoriales internacionales que se fueron, que dejaron de estar participando en Canadá. Y actualmente el resultado es que entonces los niños canadienses ya no estudian en libros escritos por autores canadienses y editados por editores canadienses, sino en libros escritos por autores básicamente de Estados Unidos y de editores de Estados Unidos, porque esos libros sí siguen estando en el mercado, pero a las editoriales canadienses, los autores canadienses no tienen ya incentivos para escribir, sobre todo los educativos, y las editoriales tampoco para publicar. En Sudáfrica también hay actualmente un proyecto de ley que afortunadamente nosotros hemos estado trabajando, mandándole comunicaciones al presidente sudafricano, tratando de impedir que se publique esta ley. Se ha regresado al Congreso, pero es una ley sumamente peligrosa que tiene el potencial de destruir la industria editorial sudafricana también. Por otro lado, hay noticias buenas como en Australia, que en Australia se acaba de pasar una legislación que está siendo sumamente polémica y que por supuesto las plataformas tecnológicas se resisten a cumplir, y es que en Australia esta nueva legislación obliga a las plataformas tecnológicas a pagar por los contenidos protegidos por derechos de autor que suben a sus plataformas. Incluso si vamos un poco más allá en todo esto, hay otra cita también del autor de un libro también muy interesante que es 21 Lessons for the 21st Century, de Yuval Noah Harari, que dice lo siguiente: el verdadero negocio de los grandes gigantes tecnológicos no es vender publicidad. En realidad, al capturar nuestra atención, son capaces de acumular una cantidad inmensa de información sobre nosotros, que es mucho más valiosa que cualquier ingreso por publicidad. Nosotros no somos sus clientes, somos su producto. Y bueno, para poner las cosas también ahora y hablar del presente, con toda esta pandemia de COVID, pues ¿qué es lo que ha pasado? Pues yo creo que como en otras crisis lo que vemos, y particularmente ahora lo podemos ver también como en cualquier otra crisis, es que la pandemia por COVID ha sacado a relucir pues, lo mejor y lo peor de los seres humanos. Por un lado, dentro de lo mejor, es verdaderamente maravilloso ver todas las muestras de apoyo, de solidaridad, de generosidad de unos a otros. O sea, ha habido tantas cosas tantos ejemplos de esto, pero al mismo tiempo también ha habido gente que ha aprovechado o ha tratado de aprovechar la crisis para sacar intereses y para obtener beneficios personales. Mientras que cientos de editores en todo el mundo se aprestaron a compartir contenidos de manera gratuita para apoyar a sus comunidades en estos tiempos tan difíciles, al mismo tiempo muchos han tratado de aprovechar el momento para avanzar su agenda particular. Muchos, aquellos de los que quieren ver contenidos gratuitos, les conviene que así sea. Hay, por ejemplo, también actualmente toda una discusión, y también para poner un ejemplo de qué está pasando alrededor del mundo, una biblioteca en San Francisco conocida como Internet Archive. Con el pretexto de la pandemia, esta biblioteca dijo, oye, pues la gente necesita tener estos contenidos, y se dedicó a reproducir y a poner a disposición unas más o menos 1.3 millones de páginas escaneadas ilegalmente. Así, porque era conveniente y porque les pareció necesario hacerlo. La Asociación de Editores de Estados Unidos, la directora general, María Palante, dijo lo siguiente en relación con la demanda que varias editoriales presentaron en junio contra las actividades ilegales de Internet Archive.
Internet Archive opera con una profunda falta de respeto por la cadena de valor de los derechos de autor, en la que autores, editores, librerías, plataformas, instituciones educativas y bibliotecas trabajan juntos en beneficio de la sociedad, ya sea en tiempos de prosperidad o durante una pandemia. Solo hay que mirar las generosas respuestas de todos estos aliados a la actual crisis de salud y económica por COVID-19 para apreciar las colaboraciones creativas y su compromiso compartido para conectar a los lectores de todas las edades en una maravillosa diversidad de literatura, erudición y soluciones de aprendizaje. En fin, no exageramos cuando decimos que el sistema legal del derecho a autor que conocemos hoy y que ha hecho posible la concepción de ideas y la multiplicación de contenidos editoriales en una escala que no habíamos visto nunca, está verdaderamente bajo ataque. Lo que se pretende desmantelar es el sistema mismo que ha hecho posible este desarrollo. No lo permitamos. Muchas gracias. Hugo, muchas gracias por tus palabras. Me ha encantado esto que has dicho de que respecto a las grandes empresas tecnológicas no somos sus clientes, somos su producto. Tengo un par de preguntas. Tenemos unos minutos para alguna pregunta del público. Te voy a trasladar a algunas cuestiones que han llegado. Déjame que llegue hasta el correo electrónico. Aquí está. Vamos a ver. Hay una pregunta que dice: ¿hay algún país del mundo donde los libros y la música sean accesibles gratuitamente sin restricciones? Hombre, no que yo no me viene a la mente ninguno que sea los libros y la música así accesibles sin restricciones de manera gratuita. O sea, en todos los países hay ciertos contenidos que los mismos titulares ponen accesibles de manera gratuita, pero la mayoría de los países del mundo inclusive ha ratificado, porque bueno, lo que no mencioné es que además todo este marco del derecho de autor, que hablé de los antecedentes del Estatuto de la Reina Ana, pero lo que hoy día rige las leyes de derechos de autor en todos los países es el Convenio de Berna, y la gran mayoría de los países en todo el mundo se ha adherido al Convenio de Berna, que marca claramente la regulación por la cual los titulares del derecho de autor pueden autorizar o prohibir la reproducción de sus contenidos. Vamos a ver. Bueno, este es yo creo que es un desideratum. Dice: los escritores han de vivir de su trabajo, pero ¿no podrían ser pagados por el Estado como servicio público, igual que los médicos o los bomberos? ¿Esto es una utopía posible? Pues me parece, digo, hace un rato por eso decía yo un poco la parte del sistema económico de incentivos. Me parecería, hombre, de pronto tal vez pudiera ser, pero me parecería un poco peligroso también que el Estado sea quien financie la actividad de los autores, porque de pronto lo que puede pasar es que habrá estados que digan: oye, a ti sí te puedo dar dinero y a ti no, porque no me gusta lo que escribes. Nada más veamos lo que ha pasado en Estados Unidos, donde el presidente de uno de los países que considerábamos más libres en el mundo ha tratado de bloquear la publicación ya de varios libros que hablan críticamente de él. Entonces, ese sería un caso muy peligroso, en donde, por supuesto, ya me imagino que si los autores hubieran estado financiados por el Estado, hubiera dicho: a ese autor no le damos dinero porque no nos gusta lo que escribe. Entonces, es un tema también muy delicado en cuanto a la libertad de publicación. Hay otra que dice: mis hijos consideran que bajarse música y libros en descarga gratuita es un acto de libertad. ¿Falta pedagogía? Sí, definitivamente. O sea, lo que pasa es que nos han hecho creer que todo eso debe ser gratuito. Lo que pasa es que durante estos 300 años nos hemos hecho como sociedad un esfuerzo déjenme ver si lo puedo poner así, por poner esta mesa, ¿no? con todos los mejores platillos disponibles en este gran banquete, y entonces de pronto llegamos a ese banquete y nos encontramos con toda esa inmensidad de platillos y de comida y de todo, y entonces, bueno, normalmente, pues para que eso pueda seguir funcionando, cuando uno va a un restaurante, pues hay que pagar la cuenta, ¿no? Pero de pronto hay quien dice: oye, no, pues ya está todo ahí, ¿por qué no te sirves? Y pues, ¿cuál es la necesidad de pagar si ahí está?
Lo que pasa es que el riesgo que tiene eso es que no se van a generar nuevos contenidos si no los pagamos. Vamos a ver. Esta nos dice, España es un paraíso de la descarga ilegal en Europa. ¿Cuál es la situación en Latinoamérica? Pues muy grave también, caray. No solamente de descarga ilegal, y luego se confunde mucho, como hay también, por supuesto, descargas legales que pues, usualmente son de paga, o de pronto hay descargas legales que no son de paga. Nosotros mismos en nuestra editorial hemos puesto, ya desde antes de la pandemia, tenemos una serie de libros que tienen que cubren una necesidad específica que hemos puesto a disposición de manera gratuita. Entonces nosotros, que somos los titulares de los derechos, claramente ahí ponemos esto, lo puedes descargar de manera gratuita. Pero las otras, lamentable y desafortunadamente en muchas ocasiones, la mayoría de las veces cuando tenemos duda de si es gratuito o si es legal o no, pues la mayoría de las veces no lo es. Y es un problema muy serio también en Latinoamérica, y lo que decía también hace un momento, y tengo entendido que en España también, el tema de estarse compartiendo no solamente las descargas de internet, sino el compartirse archivos en PDF por WhatsApp. Hoy día, en lo que sucede, y cuando menos yo me imagino que en otros países, pero en México lo he visto con muchos estudiantes a nivel universitario, que los profesores universitarios dicen, oiga, pues es el libro que vamos a llevar de texto, pero a ver, aquí se los mando por WhatsApp, el archivo en PDF, para que no lo tengan que comprar. Y eso pasa en todas las universidades públicas y privadas. Es impresionante. Bueno, Hugo, ha sido un placer escucharte ahí en la otra orilla. Para ti la otra orilla somos nosotros, estamos todos juntos en este mundo conectado de Internet, en este foro Edita en streaming. Gracias por estar ahí, gracias por tus palabras. Muchas gracias, Tony. Nada más, lamento, y lo quería decir al principio, no haber podido estar físicamente allá, pero pues qué maravilla que la tecnología haya permitido también esta comunicación. Te hemos notado muy cercano, Hugo. Muchas gracias. Igualmente, gracias por la invitación.